La semana pasada, el portal investigativo Ojo Público propaló un importante reportaje sobre las lujosas propiedades en Francia compradas por políticos acusados de corrupción en América Latina. Por cierto, ningún medio de la prensa tradicional rebotó esta importantísima nota, donde un equipo global de periodistas, no solamente Ojo Público, entre ellos Ojo Público, pero no solamente Ojo Público, investigaron durante casi un año una serie de propiedades de un grupo de políticos investigados por corrupción, blanqueo de capitales, lavado de activos, compra de propiedades de maneras misteriosas. Y entre estos personajes identificados se encuentran, por ejemplo, la familia política de un exministro venezolano, el hijo de un exministro brasileño investigado por corrupción y, por cierto, el fallecido expresidente Alan García, que poseía un apartamento en Francia que nunca declaró y que fue vendido el año 2013 por 1,4 millones de euros en París. Esta venta se produjo mientras el Ministerio Público investigaba al exmandatario por presunto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial. La transacción fue realizada a través de la empresa SCI Fides, que García fundó inicialmente en el año 97 y que en el 2003 tenía como socios a sus hijos. Hay varios de estos casos que están vinculados al caso Lava Jato, no todos, pero casi todos. Y sobre el tema de Alan García, esta nota, que reitero, no ha sido firmada solamente por Ojo Público, sino por un grupo de periodistas de diversos países que han investigado estas propiedades en Francia a lo largo de casi un año. Dice que en noviembre del año 97, Alan García y su entonces esposa, Pilar Nores, compraron un apartamento de 4 dormitorios en el lujoso Distrito 16 de París, junto con un sótano y un pequeño dormitorio independiente en la 7ª planta del mismo edificio, por unos 2,5 millones de francos en esa época, entonces antes del euro, valorados en unos $430,000 de ese entonces, que era un huevo de plata. Pero advierte la información de Ojo Público, la propiedad no fue comprada a nombre de ellos. García y Pilar Nores crearon una empresa llamada SCI Fides para adquirir la vivienda. Dividieron sus acciones a partes iguales y las donaron a sus 4 hijos, todos menores de edad en ese momento, salvo uno. Líneas más abajo señala que la existencia de este apartamento fue dada a conocer años después, recordarán algunos, por el entonces congresista Fernando Olivera. Esto ocurrió en el año 2001, mientras que García era candidato a la presidencia de la República. Bueno, García, a pesar de que se comprometió a hacerlo, no incluyó el departamento en sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas presentadas ante la Contraloría durante su segundo periodo de gobierno, que fue entre el 2006 y el 2011. Cuando García ocupa la presidencia 5 años después, en las declaraciones de la renta o de bienes que presentó en su momento, solamente declaró 3 propiedades en Lima. Luego, en el último año de su segundo mandato, en el 2011, García manifestó en una declaración jurada que no tenía bienes muebles ni inmuebles en el país
ni en el extranjero. Por cierto, en la nota de Ojo Público aparece la foto del edificio donde vivía Alan García, ¿no? Fichazo. Bueno, 2 años después, en octubre del 2013, el apartamento de Alan García en París fue vendido, junto con otras propiedades por 1,4 millones de euros. Para entonces, recuerda esta información, el Congreso del Perú y su Ministerio Público investigaban de nuevo a García por presunto enriquecimiento ilícito en relación con sus compras de propiedades en Lima. Luego que García deja la presidencia de la República, se vio envuelto en la investigación brasileña por lavado de activo y lavado de dinero y corrupción en el caso Lava Jato. En abril del 2019 se emitió una orden de arresto preliminar de 10 días contra él, mientras los fiscales preparaban las acusaciones en el sentido de que había recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Lo demás es historia conocida. García se suicida antes de ser arrestado, o cuando estaba a punto de ser arrestado. Dice este informe investigativo que en reiteradas ocasiones Alan García señaló que la compra de ese departamento en París la hizo a través de una hipoteca y que el bien había sido inscrito de manera anticipada a nombre de sus hijos, pero al igual que cuando fue cuestionado por otros negocios inmobiliarios, las explicaciones dadas por García en este caso no estuvieron exentas de contradicciones y omisiones y cosas por el estilo. Los documentos a los que accedió Ojo Público también muestran que el expresidente fundó 3 empresas en Francia durante la década de 1990 y que tuvo por lo menos 6 cuentas bancarias en este país. Además, aunque García negó ante el Congreso que su ex esposa Pilar Nores tuviera alguna cuenta en el extranjero, la información proporcionada por las autoridades francesas muestra que sí abrió por lo menos una en Francia en el año 1995. Las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas presentadas por el exmandatario ante la Contraloría General de la República entre los años 2006 y 2011 no consignan información alguna sobre propiedades o cuentas bancarias en el extranjero. En esos 5 años, dice esta información propalada por el portal Ojo Público, García declaró tener propiedades en San Borja, San Isidro y Lurín, pero no en Francia. Aún más, en el año final de su mandato, el expresidente dijo no tener ningún bien mueble o inmueble en el país ni en el extranjero. Los reporteros de esta investigación, dice la nota, enviaron preguntas al ex abogado de García e intentaron ponerse en contacto con la entonces esposa de García, o sea, con la señora Pilar Nores, a través del abogado de la familia, pero no recibieron ninguna respuesta. Bueno, casos similares se cuentan en esta misma información, que de verdad que es sumamente interesante y fascinante, ¿no? Cuando se sigue el movimiento del dinero en estos casos. Aparece el de, por ejemplo, el señor Jaime El Trudi, quien fue exministro de Transporte de Venezuela, y de pronto se compró un departamento de 2 millones de euros en París. El Trudi fue ministro del 2013 al 2015 y luego diputado entre el 2015 y el 2020. El departamento, por supuesto, estaba en una zona súper exclusiva, figuraba a nombre de una empresa registrada en París
SCI Republic, creada en el 2016, cuando él tenía un cargo público, y los propietarios de la empresa eran la suegra de Gertrudis y su hijo. Luego aparece un empresario venezolano, Luis Oberto, presuntamente investigado por blanqueo de capitales, vinculado a la corrupta empresa de petróleo venezolana PDVSA, el hijo de un exministro brasileño implicado en el caso Lava Jato, y varios casos más, con fotos de las residencias. Y al final, la reflexión que hace esta nota es: ¿por qué escoger Francia como un destino atractivo para el dinero sucio, ¿no? Y la reflexión es que Francia es un destino atractivo para el dinero sucio porque, aunque el país cuenta con registros de la propiedad relativamente abiertos, quienes combaten la corrupción denuncian, señalan que la laxitud en la aplicación de la ley y las lagunas jurídicas existentes permiten utilizar la compra de propiedades para blanquear dineros y para ocultar fondos públicos o fondos ilícitos, perdón. El resultado es que las propiedades adquiridas, ¿no?, por estos personajes se mantienen en el anonimato, ¿no? Los verdaderos dueños son enmascarados a través de estas transacciones, y son más de 2/3 de los bienes inmuebles de Francia que son controlados a través de este tipo de empresas SCI no sé cuantito, ¿no?, o SCI no sé cuantotes. Esto según la organización Transparencia Internacional. Mayra Martini, una experta en seguir el dinero irregular, el dinero corrupto, dice que los bienes inmuebles franceses de lujo son una propiedad muy codiciada por delincuentes y corruptos que buscan ocultar y limpiar sus ganancias de origen indebido. El abogado francés y un defensor de la lucha contra la corrupción, el señor William Bourdon, dice por su parte que el mercado inmobiliario francés es particularmente atractivo porque permite blanquear sumas considerables. Reitero, se trata de un informe bastante extenso, pero que no tiene desperdicio, ¿eh? O sea que, si pueden, accedan a él en el portal de Ojo Público. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístralo una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.